Hola Catalina, Hola María Laura, ¿cómo estás? bien y vos, mucho gusto. Mucho gusto, feliz de estar contigo hoy porque ser viernes me di el permiso de tener este espacio contigo afuera. Necesitaba un poquito de naturaleza. ¿Cómo Me estás? encanta, nos traes eso a nosotros también, así que gracias. Qué linda. Sí, Gracias todo por... muy bien. ¿Vos por dónde andás? Muy bien también, y estoy en el Doral y salí a hacer un rato de ejercicio por tantas horas que no pasan en el aire acondicionado. Necesitaba, dije, bueno, le voy a regalar a María Laura el sunset, que está bellísimo. Ay, me encantan los sunsets. Adivinaste muy bien. Siempre mis casas todas miran al sunset, siempre. Esa luz es la más linda. Bueno, el amanecer también me gusta, pero el sunset es ese color, los tonos, hermoso. Mágico. ¿Cómo Sí, estás? mágico. ¿Cómo está todo? Bien, todo muy bien, muy contenta de hablar con vos. En realidad, ya te veía por las redes y en uno de los posts de las publicaciones le digo a la gente, bueno, cuéntenme y etiqueten a ver a quién quieren que haga un live pronto, próximamente, y te etiquetaron a vos. Entonces dije, bueno, te voy a llamar y así nos conectamos y estoy muy contenta que hayas tenido tiempo de hacerlo. Es verdad, muchas gracias a ti por tu paciencia, que tantas cosas nos jalan de un lado al otro, nos había costado conseguir este espacio y bueno, se dio. Entonces, gracias por tu paciencia y por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y bueno, nada, a ver para qué soy útil. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de este tema que me encantó cuando me lo propusiste. Dije, wow, qué tema tan jugoso para hablar en este momento. Me parece súper espectacular porque estamos en una situación donde todos quieren aprender y nosotros estamos aquí para compartir constantemente, ¿cierto? Y entonces siempre están haciendo preguntas porque en esto del aprendizaje hay que procesar y después te van preguntando, hay que procesar, hay que bajar la información y después es como capas, ¿no? Que van... cayendo, van haciéndose parte de uno, a veces no las termina uno de procesar, necesitamos otro fractal, otro punto de vista para verlo de otro sitio. Entonces esa es la idea hoy, conversar de este tema tan lindo de cómo nos damos cuenta cuál es esa voz del ego y cuál es la voz del ser, porque muchas de las preguntas que me hacen y en otras situaciones también es, ¿cómo me doy cuenta cuando hablamos tanto del amor propio? Por lo general les dificulta pensar o lo identifican con ser egoísta, ¿no? La culpa de sentirse egoísta. Entonces, ¿cómo podemos conectar con eso y ligarlo a la voz del ego, a la voz del ser? Y cómo se puede identificar, cómo las personas pueden aprender un poquito cómo se siente, cuáles son o los síntomas en el cuerpo, las ideas que surgen, cómo se vive eso para diferenciarlo. Qué lindo. Sabes que yo te estaba, desde que nos conectamos tú y yo, estaba haciendo seguimiento a tus posts y veía eso del tema del amor propio y la conversación que todo el tiempo genera es eso tal cual dices, que la gente entra como en esto de qué pasa si yo digo que me quiero, entonces estoy dejando de querer a otro y paso a ser como el centro del mundo yo y dejo al otro por fuera. Yo leo los comentarios de la gente y das en el punto porque sí, esa es quizás la conversación como a la primera en la que caemos cuando estamos tratando de regresar al centro, ¿no? La culpa de escogernos, que nos han enseñado siempre a escoger a los demás y que desde el sacrificio pues amamos mejor. Eh, Te diría que bueno, en mi visión, como dices tú, muy lindo el fractal, que me parece una palabra casi que está ahí en el punto, porque es así, el fractal es a través del lente en el que miramos, ¿no? Para mí el tema del amor propio es el tema quizás más poderoso que tenemos en el proceso de iluminación, porque es regresar al centro y da tanto miedo, ¿no? Regresar al centro de soy yo para mí y qué quiero yo para caminar el espacio del autodescubrimiento. Y como nos hemos pasado la vida ocupándonos de los demás, pues entonces llega el momento en el que tenemos que darnos una vuelta y mirarnos y es como, ¡oh! ¿Y ahora qué es todo esto? ¿No? En el tema de la terapia del silencio trabajamos mucho la diferencia entre el ser y el ego y siempre uso la referencia de Wayne Dyer, que creo que es uno de los maestros como más, ¿sabes? Como esa gente como más terrenal que a la vez estaba súper conectado. Y él decía que el ego en inglés lo separaba en palabras, decían que era edging God out, era sacando a Dios de nosotros. Y esa para mí es la definición del ego, es cuando nos olvidamos no de Dios en la dimensión externa, nos olvidamos de la divinidad que tenemos adentro. Y, y entonces empezamos a trabajar en función de lo que afuera nos dicen que vale de nosotros, lo que afuera nos dicen
que es aceptado, pero entonces estamos todo el tiempo en el anillo más externo, donde está la personalidad, donde está el edging God out, en la parte en la que ya no está la divinidad nuestra, sino la necesidad de encajar socialmente, ¿no? Y el ser, pues lo que lo referencio mucho a la autenticidad y a la esencia, y es en cambio es el espacio donde sí está la divinidad, está untouched, está todavía en el espacio como de mayor virginidad que tenemos, y es donde de ahí donde realmente tenemos el amor propio, es cuando reconocemos quién soy con las luces y las sombras, y en ese espacio en el que nos reconocemos y decimos, bueno, así como soy me quiero. Hemos tergiversado el tema del amor propio como cuando, ay, yo me escojo antes y a los demás le digo que no sirven o que no me interesan o lo que sea, pero en verdad esa es como también la parte de definición desde el ego del amor propio. El amor propio para mí es llegar al centro donde reconozco las luces y las sombras que tengo y así todo logro amarme, ¿no? Me encanta lo que dijiste. Justo terminé un live a la tarde, también 4 de la tarde, y estábamos hablando justo del amor propio. Y decía, el amor propio, me decía, ¿cómo definís el amor? Y realmente el amor para mí es paz, esa paz interior, pero donde permitís todo, permitís ser, permitís la expresión de lo que sentís, tenés aceptación, donde podés observar, sos observadora, donde destapás todos estos filtros, te permitís sentir, eh, llorar, te permitís sentirte enojar, te das cuenta, lo puedes procesar, es realmente aceptarte. Eso hay que trabajar mucho en la aceptación, creo que como uno de los primeros pasos en llegar a ese círculo, como vos decís, que me gustó la parte de las esferas, gráficamente, creo que hay que aceptarse, porque si no estás con una incoherencia de tu programación o película, de todo lo que te dicen y practicando el yoga y practicando la respiración y todo, cuando hay una incoherencia realmente se sigue sintiendo pesado. Creo que en el cuerpo una forma de verlo es eso, se siente que hay algo que está incómodo, se siente pesado, entonces, hay gente que siente síntomas muchos más tangibles, ¿no? Has dado, o sea, es que no hay mejor definición. Yo cuando, ¿sabes? Como todos nosotros empecé ese camino de adentro hacia afuera también, y a mí me pasaba que yo tomaba como, tú has escuchado, que yo estudié, estaba muy metida en el tema del budismo, del hinduismo, de los mantras, muy al principio, puedo decirte hace, no sé, 15 años, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué si yo entiendo todo esto, yo sigo sintiendo algo que me pesa adentro? Una sensación de que todavía no había un engranaje en mí, sino que había algo que estaba trabado. Y creo que en ese proceso lo más importante era, para mí, era identificar que había sombras que yo no estaba lista para reconocer. Entonces, sí, lo de afuera son, como diría Eckhart Tolle, hubiese dicho Ram Dass, que es ese phony holy, o sea, esa sensación de que tenemos de una espiritualidad que le faltaba algo, y a esa espiritualidad le faltaba la aceptación de mi humanidad, porque no podemos ser totalmente espirituales si no hemos aceptado primero que somos humanos, ¿no? Estamos rechazando la cáscara. Exacto, Entonces, exacto. no hay espacio de congruencia. Entonces, allí es cuando dices tú, porque no lo puedo describir de mejor manera, yo sentía muy al principio eso de, sí, todo esto me hace sentido teórico, pero no me había calado adentro, y era que se sentía un peso, algo allí como que uno dice, todavía no siento que esto me ha atravesado, sino que se ha quedado como solamente en el proceso de racionalización de lo que se debería hacer, y todavía no había llegado al punto en el que ya yo sentía que, bueno, esto es lo que yo soy. Y allí en el yo soy es donde para mí aparece la fórmula de amor propio, o sea, el decir yo soy esto y poderlo declarar y sostenerlo. No hay mayor manera de honrar la divinidad que aceptar lo que somos, ¿no? Me encantó, coincido completamente y lo he repetido también muchas veces esto del mantra, cuando me dice qué mantra favorito, tengo varios, pero simplemente proclamar como vos dijiste, sin ningún adjetivo, yo soy, ya es suficientemente poderoso para que te dé piel de gallina, literalmente. Sí, sí, sí. Pero ¿no? Pero es como, también la otra pregunta que me hacen es, viniendo a este tema, que me dicen, bueno, ¿en qué momento? Porque hay como un apuro, hay un tema de la inmediatez, quiero ya sentirme que estoy elevada, ya y que tengo mejor conciencia, que estoy con una conciencia elevada. Hay como un tema de escalas, de medir si estoy más alta o no.
todo este tema de este vocabulario de que está bien al principio, ¿no? Hay que medir porque al principio uno tiene que hacer como, si bien hay una unidad dentro de la ley del holismo, al mismo tiempo también tenemos que separar las partes para poder empezar a observarnos, ¿no? Y estas perspectivas. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿cuándo me doy cuenta que estoy en el camino? Y yo creo que, ahora me contás vos, yo creo desde lo que yo experimenté, porque a mí me pasó también, decía, bueno, ¿en qué momento estoy? Eso que meditaba hasta 4 horas, decía, bueno, ¿cuándo voy a sentir algo diferente? Es que sinceramente es en un momento, es un estado, no hay algo que uno pone el dedo y se siente diferente, pero es siempre, uno está en el proceso, esa es la parte de, creo que ahí hice un clic yo, cuando acepté que no importa en qué momento estaba y no tenía que etiquetarlo, que yo estaba en mi camino. Y ahí empezó a cambiar, es como que hubo un cambio grande. ¿Sabes qué? Te voy a decir antes de responderte que muchas veces cuando me hacen estas invitaciones a mí me da un poquito de miedo porque digo, bueno, uno no sabe qué esperar del otro lado, ¿no? Tú no sabes qué tan profunda va a ser la conversación o si te vas a quedar como en un espacio en el que la otra persona no entiende eh, o no comulga con la profundidad con la que ves las cosas. Y oírte articular esa pregunta es como, ay, qué rico, ¿sabes? Porque siento que nos entendemos en el mismo lenguaje. Claro que sí. Qué bella. Te diría que, retomando esto que tú dices, yo misma también sentí un tiempo de que como que uno siente como que no estoy listo, ¿no? No estoy listo. Más que la búsqueda de los escalones que se pueden sentir afuera de la iluminación y compararnos con una persona u otra, eh, siempre está ese rush de seguir buscando, de que todavía no me siento suficientemente bien o congruente o iluminado, lo que sea. Y ahí yo regreso como a mi propia teoría de trabajo, que eso es una creencia limitante, porque eso viene de la parte del miedo al no ser aceptados, el miedo a no ser suficientes que hemos traído desde muy niños, de la lucha en el exterior con la validación y que desde la validación sentimos que merecemos. Entonces, incluso cosas tan sagradas como un proceso de saltos de conciencia, los metemos dentro de las escalas humanas del temor al rechazo, de la validación y el no merecimiento. Cuando siento que hay personas en esto, yo creo que tú has oído, debe estar harta de oírme decir cuando yo fui a India que llegas allá y también ves el phony holy. Hay las personas que van allá como a validarse de que ahora sí soy iluminado porque yo logré llegar a India, ¿no? Dices, madre mía, ¿qué culpa tiene el país de que tú estés en la iluminación? O sea, ¿no? Y dice, bueno, fui a India, no me pasó nada, nada más vine enfermo el estómago. Bueno, claro, o sea, tampoco, un territorio no puede hacer milagros, ¿no? Entonces, hasta incluso buscar la validación afuera de una cosa tan sagrada como esa, la traemos al lugar del ego, la traemos al lugar de, no importa la divinidad, necesito que afuera me reconozcan porque ahí es donde está mi merecimiento. Y el tema de la iluminación, mientras seguimos en esta continua búsqueda, y me pasa, por ejemplo, en estos grupos de trabajo de nosotros, que te consigues personas que están cargadas de títulos, siempre en busca de la validación de que su voz finalmente consiga un lugar en el que es aceptado. Dice, fíjate cómo ni siquiera la carrera detrás de una, valga la redundancia, carrera profesional, le hace sentir a la persona el merecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a meter ahí algo tan sagrado como la iluminación, ¿no? Como el salto de conciencia? Parte mucho para mí entonces de, no importa cuál sea el objetivo que estamos buscando escalar, es identificar por qué no siento que ya como estoy valgo o ya como estoy merezco, ¿no? Esa búsqueda siempre de que afuera es donde nos van a decir finalmente ya llegaste. Y la verdad es que afuera nunca se llega adentro, se llega cuando muy bien dices tú, yo soy, y así donde llegué y estoy. Me acuerdo el día que yo también mismo en esta misma búsqueda sentía que siempre faltaba un punto de validación y de verdad, María Laura, llegó un día que dije, se acabó, cerré los libros y nada, pero es que ¿cómo te explico que nada? O sea, no me aprendí ni un número telefónico, dije, se acabó. Aquí lo que hubo y lo que quedó. Entonces, ese para mí es el estado del salto de conciencia, como dices tú bien, de desplegar la conversación del ego y llegar a la conversación del ser y desde afuera mirarme y decir, pero así como estoy, ya estoy bien, esto soy yo. Y eso es entonces lo que nos da el grounding y lo que nos da la aceptación afuera, únicamente el hecho de haber llegado adentro, ¿no? Sí, definitivamente. Me encanta eso, todo lo que acabas de decir pasa muchísimo. Y sé que desde alguien que no tiene experiencia o nunca meditó, ¿no? Que lo ven como llegar
al Himalaya, dicen, cómo camino y cómo llego a la cima, ¿no? Pero creo que clave es lo que vos dijiste y que en la vida no, si bien es bueno tener objetivos porque te miden, te hacen crecer, te hacen tener estos desafíos, me parece perfecto, pero como siempre digo, y me encanta decir esta metáfora, no hay que quitar este zoom y ver todo el panorama completo, porque se trata de la experiencia que uno va teniendo y que se va haciendo carne de alguna forma, porque si no, ¿de qué sirve llegar al objetivo? O sea, como vos decís, llegás al objetivo vacío, porque lo único que miraste es este puntito y entonces te perdiste todas las experiencias que había alrededor y millones de potenciales de experimentar tu alma o tu vivencia o lo que sea que tenías que aprender. Entonces creo que parte de la aceptación es mirar todo y estar abierto, descomprimir, como estoy todo el tiempo diciendo, descompriman, abran, suelten, porque es esto de control, ese miedo va con el control, ¿no? De todas las dudas que hay y de, como no sé, mejor controlo, mejor me contraigo, pero al contraer nunca vas a poder recibir. Por supuesto. Y en la contracción está llena de miedo también, ¿no? Mientras más contracción y más control tengo, más miedo le tengo a la vida, más miedo le tengo al mundo, a las personas, porque estoy en la posición siempre de la defensa, ¿no? De no sé por dónde me van a golpear, no sé en qué momento algo se va a salir de mi poder, y la verdad es que nunca estamos allí, pero es el engaño de la mente de sentir que de alguna manera podemos ponerle un pie a la vida encima, y no es así, no es así. Uh -huh. Sabes que me encantó cuando leí que haces la terapia del silencio. Yo siempre digo que para mí el silencio es como el agua, porque literalmente desde siempre honro mucho el silencio y siempre tuve muchos momentos de silencio. Me encanta estar en esos momentos. Pero me intriga mucho de qué se trata esa terapia que haces vos, que no lo había escuchado en realidad. Esa terapia es hija mía, la, la, para hacer honor a las personas que buscan cosas en India, les diría que mi hija nació en India, la terapia del silencio nació conmigo en India. Después de esa carrera, de estar siempre buscando algo más, porque sentía que tenía un montón de cosas, pero que no lograba como ponerle alrededor una cinta y un lacito y decir, ya está listo, ¿no? Estando allá, que fui a este monasterio un montón de días en silencio, pues allí todo como que decantó y entendí que al final de cuentas lo que estábamos era en busca de ese gurú interno, de ese terapeuta interno que todos tenemos, esa guía que tenemos y que solo la podemos conseguir cuando silenciamos afuera. Entonces la terapia del silencio forma parte de un proceso autoterapéutico en el que podemos reconocer la voz que tenemos adentro, quitando todos los bloqueos que hemos generado en la vida desde las creencias limitantes, nuestros miedos y todo esto, pues es como una sumergirnos en la individualidad, en el ser que somos, eliminar todos los bloqueos que nos ha puesto ahí la personalidad y entonces en ese momento encontrar el centro de quien yo soy y desde ahí generar espacios de creencias ilimitadas y la manifestación, que muchas veces la manifestación se escucha como cosas, no sé, woo y estas cosas como de alguna manera metidas en la fantasía y la terapia del silencio tiene varios como elementos importantes que la fundamentan, ¿no? La primera es la psicología budista, la segunda es la neuroplasticidad y la tercera y quizás la más importante es el conocimiento del ser. Entonces, usando esas tres herramientas, pues la terapia del silencio lleva a las personas que trabajan conmigo a sumergirse en ellos, en autodescubrirse y desde ahí, de esas herramientas, yo los suelto para siempre porque hemos descubierto en esos procesos que toda la guía que necesitan la tenían dentro, ¿no? Y, y bueno, así es como lo hacemos, tenemos terapias en grupo y las terapias individuales. ¿Qué es eso? Es el reconocimiento de vamos a ver dónde estás, qué parte de tu ego estaba dominando la conversación de tu vida y cómo desde allí, de la neuroplasticidad, reconocemos las creencias que tienes limitantes, las desbloqueamos, recuperamos a tu niño interior que estaba wounded, que estaba herido. Desde ahí conectamos con tu esencia y de ahí regresamos al lugar en en el que te das cuenta que eres co-creador de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta terapia trae consigo todos los caminos que he recorrido y,
y puedo decir que eso soy yo y eso es lo que ofrezco, porque es una proyección inmediata de mi camino y de la manera en la que yo me he conectado con la vida y lo llevo con mucho orgullo. Ese es mi himno de vida, ¿no? Es como mi moro. Y bueno, eso es usando el silencio, pues solamente allí es que me preguntan, ¿y cómo sanamos desde estar muted, de estar sin volumen? Y bueno, es que lo que no te silencias tú, silencias al mundo externo. Y allí es cuando el mundo interno pues sale a relucir y a mostrarte realmente quién eres, ¿no? Claro, claro, no, tiene totalmente sentido. Me encanta la neuroplasticidad, estudié hace mucho tiempo toda esta parte de la metafísica y todo esto, me apasiona muchísimo. Y qué te iba a decir, te iba a hablar del tema de los pensamientos, ¿no? De todo esto, como, qué increíble. Yo digo, sobre la metafísica y la neuroplasticidad, siempre lo digo, el momento que yo leí la primera vez algo que decían, el 98% domina tu vida, que es tu inconsciente, y todo el otro 2% es tu conciencia. Uh-huh. Yo dije, ¿cómo puede ser que tenga una máquina que yo no me esté dando cuenta de lo que yo hago cuando uno piensa, no, yo estoy decidiendo? No, no estás decidiendo. Está toda tu historia decidiendo por ti hasta que empezás realmente a sentir, a estar presente, a respirar, que me encanta la respiración consciente, que la hablo muchísimo. Para mí es uno de las herramientas por las cuales cambias tu química y bajas esa mente y empezás a sentir tu cuerpo y estás más en el presente. Y al estar presente en tu cuerpo puedes empezar a sentir tu respiración y a calmarte y le das tiempo a tu cuerpo a que cambie esa química interna, ¿no? Y Okay. poder responder de otra forma. Y entonces hay cambios inmediatos que uno puede hacer con estas técnicas, como decís vos también, y de alguna forma todos los tenemos sin tener que ir a Amazon ni comprar nada. Está acá, en este cuerpo Uh-huh. increíble, y no sabíamos, no teníamos idea de todo esto. Así que contamos ahora con muchísima información que avala que podemos cambiar nuestros genes, podemos cambiar nuestros pensamientos, por supuesto, y con los pensamientos si los cambiamos, cambiamos los hábitos, cambiamos nuestra salud y la genética. Así que, wow, qué potente, ¿no? Bueno, qué cosa, ¿no? Y de eso que dices de los pensamientos, cuando yo estaba estudiando esto también, eh, hablaban de que tenemos, esto lo debes saber tú, tenemos entre 50 y 85.000 pensamientos diarios, de los cuales 80% de ellos son repetitivos y el 90% de esos 80 son negativos. Entonces pasamos la vida en un 10% de pensamientos positivos luchando contra el otro 90% negativo, que además son el 80% de los pensamientos que tengo en el día. Entonces, cuando te das cuenta como la capacidad creativa y de co-creación que tenemos con la vida es mínima, y además de esa está regida por el inconsciente. Entonces, el trabajo que tenemos es algo, porque estamos luchando, como bien dices, con esta máquina que de alguna manera habitamos y que pasamos prácticamente toda la vida siendo ignorantes de ella, ¿no? Y tanto en la respiración consciente como en el proceso de, del silencio, lo que hacemos es eso, es ir a tocar el back door, a tocar la puerta, a decir, ¿qué es lo que hay aquí? Que ha estado dominando mi vida. Y muchas veces lo que conseguimos somos a nosotros mismos metidos en una cajita llenos de miedo y de sombras y de autorrechazo, y desde allí hemos estado, pues de alguna manera, limitando el mundo. En el proceso de reconocimiento en las creencias, en la neuroplasticidad, pues hablamos de la creencia limitante que viene de esta cajita. Esta creencia genera unas rutas hacia los pensamientos, que si la creencia es limitante, entonces el pensamiento es negativo, entonces ya ahí entendemos por dónde es que nacen. Después eso genera una emoción, que la emoción es o miedo, o frustración, o rechazo, y de ahí entonces viene la manifestación del mundo externo. Estamos todo el tiempo co-creando un mundo al que le tenemos miedo, un mundo al que estamos rechazando por esa creencia limitante que viene del inconsciente. Eh, y en la respiración consciente, en el proceso de meditación y de las prácticas de silencio, pues es cuando decimos un momento, ven acá, ¿qué es lo que está generando este mundo al que le tengo tanto miedo? Y al que al final al que me tengo miedo soy yo. Y, y entonces ahí entramos en todo lo otro tan grande que es la potencialidad y el mundo co-creado por nuestra capacidad de manifestación, ¿no? Qué lindo que eso que dijiste, está buenísimo para que todos anoten. Que dijiste, La a la que le fórmula tenía miedo, mágica, a la que le tenía miedo era a mí, ¿sí? claro. Eso está, pero para ser titular, o sea, literalmente,
Me parece súper potente porque, no, wow, es increíble como nosotros no nos damos cuenta de todo eso y tenemos la capacidad ahora de ayudar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, de cambiar las generaciones futuras con todo este avance de la conciencia, del estar presente, de estar presente incluso cuando respiramos. Pero la gente respira, no se da ni cuenta con cómo respira superficialmente, cómo le falta la capacidad de oxígeno al cerebro y por eso se marean, o por qué el intestino no funciona bien y están con depresión, porque no le llega la información al intestino y el cuerpo no puede escanear. Entonces, toda esta parte de la capacidad de empezar a aprender es súper atractivo para todo el mundo. Pensar que las herramientas, que hay muchas herramientas por las cuales nosotros podemos empezar a indagar. Y sobre todo, me gusta mucho dentro de lo que vos dijiste también, el tema de nuevo, el tema de la contracción. Si uno está cerrado y creyendo que las cosas son de una sola forma, es casi imposible que pueda suceder una cosa diferente. O sea, no podés crear nada diferente si vos estás en esta baldosa, parada en este sitio, no podés moverte ni crear otra cosa de otro color si estás parada en este creyendo que solamente todo es gris, ¿no? Ujú. Entonces, abriéndote y cambiándote los ojos, quitándote los anteojos, sacando todos esos filtros, es que podés empezar a amplificar todo y decir, bueno, a ver cuál es la potencialidad, qué es lo que hay qué es lo que el mundo quiere revelar. Pero eso siempre también hablo y digo, oh, quiero que me cuentes si vos pensás igual. Creo que se refleja de uno y el mundo te refleja, en la ley de la correspondencia te está reflejando, lo que te pasa adentro está reflejándose afuera. O sea que solamente lo que está adentro vos vas a ver afuera como un espejo, lo que se está reflejando que vos necesitas trabajar, ¿no? Esa fricción o ese límite que vos tenés, que te está mostrando y te está dando esa información, que de hecho esas son las emociones. Información que te da una pauta de qué necesitas trabajar. Ujú. Eh, que eh, Hay muy poco que agregar en eso que dijiste, porque está perfectamente planteado. Para mí lo que más nos muestra eh, esas creencias limitantes que tenemos y ese, como dices tú, ese encierro que tenemos en solamente ver el mundo, son los espacios de escasez que tenemos en nuestra vida. Todo lo que en nuestra vida significa escasez, bien sea económica, emocional, de oportunidades, son los bloqueos que tenemos internamente y están allí para decirnos, aquí ves un muro porque el mundo lo llevas adentro, el muro está adentro. Donde tienes un muro financiero, pues el muro viene dentro de ti. Cuando tienes muros sociales, cuando tienes muros económicos, emocionales, amorosos, todos están allí para decirte que ese es el equivalente a la pared interna que estás cargando contigo y que obviamente, así como dices tú, no hay manera de ver otro mundo si no te atreves a tumbar las paredes de las creencias que llevas contigo desde que eras un niño, porque las creencias, como dicen en la neuroplasticidad y en el budismo, la psicología budista lo explica muy bien, de cómo de los 0 a los 14 años es el espacio en el que pues somos como unas esponjitas y tomamos del mundo los conceptos que nos llegan y de ahí generamos nuestra biblioteca de lo que es bueno y malo, lo que es aceptado y rechazado, lo que me da miedo y en lo que puedo confiar, y ahí generamos estas paredes de esto sí, esto no, y entonces en este pequeño terruño es donde vivimos el resto de nuestras vidas limitados por esos bloqueos mentales que vienen de los pensamientos recurrentes que vienen de una carencia. Entonces, cuando lo vemos en sesiones, porque es muy lindo, porque cuando tienes grupos grandes, ves cómo al final no importa dónde vengas ni qué edad tienes, somos como la repetición, copia y copy-paste de unos a otros, ¿no? Cuando la conversación empieza con tengo muchas carreras, pero no me consigo, ya tú sabes de cuál es la raíz de esto. Es el desmerecimiento, es haber sido el menor de 6 hermanos, en fin, somos moldes y no salimos de ahí, son moldes que son de alguna manera impuestos por la sociedad y nos salimos de ahí hasta que decimos, esta pared es mía y viene de que yo no me sentí valorada y esto viene de que yo le tenía miedo al mundo. O sea, esos bloqueos que vemos afuera son un reflejo de las paredes internas que tenemos y a través, mi herramienta como es el silencio, es conversar con dónde se originó esto, cuándo fue la última vez que yo sentí que no era así, o qué experiencia en mi vida lo fue validando al punto de que lo consideré una cosa sólida y la consideré una verdad. Y, y allí es cuando nos atrevemos a cuestionar por qué es lo que me hace hacer, porque al final no es lo que soy es intocable y es la esencia y es la autenticidad y es lo que
de ninguna manera se toca por la personalidad, es qué es lo que me hace hacer esto, que ese es el behavior, ese es el comportamiento, el hacer. El comportamiento no tiene nada que ver con quién yo soy, es quien yo he aprendido a hacer afuera, ¿no? Y así como lo dices, que uno siente que las personas están como atrapadas en este mundo de cuatro paredes donde se dan golpes entre excusas y entonces usan afirmaciones, que esa es la pelea más grande que tengo yo en la vida, creo que es contra las afirmaciones, porque las queremos usar para bañar cosas que están ocultas en lugar de abrir lo que está dañado. Y pues entonces se dan golpes contra las paredes que han sido impuestas en nuestra vida, y no nos hemos atrevido a decir cuándo esto se formó y por qué las sigo sujetando. En el momento en que conscientemente derrumbamos esas paredes, afuera desaparecen. Y para eso están afuera, para mostrarte el camino de regreso, a decir, arréglala donde las estás proyectando, que es adentro, ¿no? Exacto. ¿Dónde está esa cicatriz? Ajá, ¿Dónde ajá. está ese sufrimiento? No, es clave lo que dijiste de la pregunta. A mí me encanta eso porque justo alguien dijo, no todo el mundo tiene la posibilidad de aprender. Y yo disiento de alguna forma. Yo creo que todos, todos, todos podemos aprender. Mira todo lo que está diciendo Catalina, literalmente, ¿qué es? Puedes ir a yoga, hacer meditación, leer cualquier libro, hay mucho material, hay muchas cosas gratuitas que te empiezan a empapar de esta información para empezar a ver otro mundo, ¿no? De otra forma, esta perspectiva. Y creo que es sumamente importante el tema del cuestionamiento, de observar, quitar ese drama, ¿no? Que sobre todo nosotros los latinos, pero La víctima. eh, la victimización, el drama, el tema de la pelea, de la lucha y de la culpa, y todo ese tipo de palabras que tenemos ahí heredadas, que nos vienen de otras generaciones pasándola, ¿no? La pelota. La Y herencia. la herencia de todo eso, y literalmente, claro, uno no se da cuenta, pues literalmente te pasan la programación, la película se repite, ¿no? Pues te dicen lo mismo, de una generación a otra van diciendo lo mismo, y claro, se entiende como algo que es ese programa que maneja tu mente y bueno, se nota como una normalidad. Entonces ahí uno no cuestiona cuando uno dice, ay, me lo dijo mi papá, y uno aprende lo que dicen los mayores, no te cuestionas nada. Entonces creo que parte de la base y fundamento de lo que dijiste, por eso digo, me encantó que hablaste del cuestionamiento y del preguntarse. Realmente tratar de ponerse un poco objetivo y preguntarse todo, empezar a preguntarse, porque creo que falta mucho de eso. Uno siempre está confiando en lo que el otro dice. O dejando llevar por lo que el otro dice, ¿no? Y uno no se cuestiona nada. Y no, ahora hay que empezar a abrir, como decís vos, o ver esos muros, pero creo que la pregunta te lleva a ese sitio, ¿no? Y que esta pausa que, guardando la catástrofe que ha sido para tantas personas, nos ha llevado, como siempre digo, a atravesarnos. O sea, normalmente vivimos en esta comunicación horizontal hacia afuera, paralela con el piso, con el suelo, huyendo de la conversación transversal, que es atravesarme, ¿no? Por dentro, desde la mente, el cuerpo, y entender qué es lo que me está diciendo mi centro. Y esta pausa que nos ha de alguna manera encerrado ha hecho que no podamos seguir la conversación paralela con el piso, sino tener que hacer la conversación transversal de atravesarme y entender quién soy, por qué hago esto, por qué estaba atrapada en una rutina, qué me hace feliz. Estas conversaciones que de ninguna manera podemos tener ni solucionar buscando en Google, ni pidiéndole a nadie que nos dé respuestas, ¿no? Claro. Entonces, esta pausa para mí ha sido muy lindo porque ha traído un espacio muy grande de introspección y de que nos hemos conseguido literalmente con nuestras paredes. Nos han traído al espacio de encierro. Hemos visto el encierro mental que tenía Sí, dentro, lo quiero hemos decir visto eso. afuera en las cuatro paredes que nos han encerrado durante Total. pandemia, ¿no? O sea, te lo trajo obvio, o sea, Obvio, imposible de no ver. la vida ha sido tan sabia y tan noble que Sí, no te querías ver, ven, yo te encierro aquí contigo, a exacto. ver hacia dónde vas a huir, ¿no? Eh, y dentro de todo, pues de alguna manera sigue el universo, la vida, la energía, lo que sea, trabajando en función de nosotros, aun cuando no lo vemos, ¿no? Definitivamente, no, totalmente. Fue una señal de decir, bueno, todo lo que no quisiste ver hasta ahora, te voy a obligar, te voy a meter acá adentro, no vas a poder salir, no vas a poder hablar a nadie, no vas a poder contactarte con nadie, no te queda otra más que hablar con vos Te vas a mismo. hartar de ver Exacto. Netflix, no vas a ver Netflix más nunca en tu vida, entonces, bueno, Sí. ven, hay una película interna que has estado perdiendo durante 38 años, ven que te la vengo a mostrar, ¿no? Sí. Y también bajar las revoluciones, ¿no? Porque esto del acelere, de siempre correr, 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 que está súper bueno.
la capacidad de la tecnología y de los avances y uno se acelera con todo eso, la capacidad de conectarse con el mundo entero, ¿no? Y te hace estar Pero más menos con nosotros. ocupado. Nos ¿Eh? conectamos con todo el mundo Con menos todo el para adentro. mundo, menos para adentro. Entonces, justamente eso, ¿no? Esto todo para afuera, todo correr, correr, y de golpe se fumó todo, ¿no? Bueno, tenés la conexión, pero como que tenés que empezar a bajar ese nivel de estar siempre a las corridas. Y bueno, y dice, ¿ahora qué hago con todo este ritmo que venía corriendo? ¿Ahora qué hago con mi tiempo, no? Y empieza todo este tema del factor tiempo, espacio, a cuestionarse, ¿no? Qué hermoso, qué lindo es hablarte. De verdad que es una conversación tan fluida. Qué cosa más linda. Ay, De- gracias, lo disfruto también, ¿no? Me encanta todo esto porque me apasiona hablar de esto. Aparte, no, creo que uno no se puede cansar porque surgen más cosas, es como tirar de ese hilo, digo yo, ¿no? Y a ver qué más hay ahí, qué más hay ahí, porque hay tantos puntos de vista como personas en este mundo. Digo, bueno, ¿qué más podemos ver? Yo creo que todos tenemos una forma de, un granito de arena para darnos un poco más de luz. Qué lindo, sí, así. Y a pesar de que uno siente que, bueno, de alguna manera te han dado el regalo de poder guiar a otros, pues inclusive en esos espacios vuelves a reconocerte. Es decir, y ahí es donde yo creo que está el mayor significado de la compasión. Es decir, uy, yo me acuerdo que se sentía estar allí. Ven, yo me acuerdo. O sea, vuelvo a revivir los espacios de desconocimiento, vuelvo a revivir los espacios en los que yo quizás me negaba a mí misma y allí de alguna manera volvemos a seguir reconociendo el camino. Es como yo estuve ahí, reconozco lo que he transitado, tengo la capacidad de la autonobleza de acordarme lo que fue y no caer allí, pero poder entonces pararme en el lugar del otro y decir, yo sé lo que se siente, te prometo que hay 2 o 3 pasos más allá que te vas a sentir mejor, ¿no? Y, Claro, todas estas herramientas, ¿no? y aquí parece el sacrificio y en verdad parece la autocompasión y la compasión por los demás, ¿no? Sí, sí. Sí, no me gusta eso, la autocompasión. Y creo que a partir de ahí también alguien me había hecho una pregunta, me dicen, ¿te sentís que ya hiciste tu camino? Y digo, la verdad que todo lo contrario, creo que uno desde la humildad, por haber recorrido hasta lo que recorrí hasta ahora, puedo decir, yo no puedo limitarme tampoco a decir sé tanto o ponerlo en una cajita, todo lo contrario, o sea, todo este camino justamente para generar esta expansión y seguir aprendiendo de más experiencias, de más personas como vos o de otras personas que tengan otras vivencias y que me aporten a mí también nutrición, ¿no? Para mi espíritu. Sí, sí, qué lindo. De verdad que bueno, de aquí nos nutrimos todos y en esos saltos de conciencia conseguimos a personas que tienen muchas cosas otras que enseñarnos, que también nosotros teníamos nuestras limitaciones. O sea, hay unos que están así, las teníamos así, después hay otras conseguimos que las tienen así. Y entonces la Exacto. expansión viene de eso, de dar los saltos de conciencia y conseguirnos con personas que tienen ven un poco más allá, ¿no? Ven un poco más allá en el horizonte. Eh, yo no sé si uno realmente llega un momento en que dice, llegué. Siempre que pienso en que yo digo, yo tengo el que consideraba yo mi gurú, que era Ram Dass, decía que es que al final we're walking each other home, nos estamos caminando Sí. unos al otro de regreso a casa. Entonces de ninguna manera podemos sentir que ya llegué. Si yo no he llegado, si tú no has llegado a casa, yo tampoco, porque estamos caminando juntos, ¿no? Claro, claro. Entonces nunca el proceso se acaba hasta que todos lleguemos a casa. Yo coincido completamente. Eso que me quedé con esa pregunta, dije, no, no se me hubiese ocurrido nunca pensar eso, pues justamente estamos constantemente experimentando. Si pienso eso, me morí, como no aprendo más. Y creo que parte de buscar a alguien en esto de la ley de la correspondencia o de conectarse con alguien, creo que es importante siempre buscar a alguien que está constantemente trabajando en uno mismo, porque eso te da la pauta de que ese es el reflejo de lo que uno está buscando. Y por supuesto hay una conexión, ¿no? Con la persona con la que trabajas. Pero me parece sumamente lindo estar con esta apertura, a siempre estar experimentando, siempre estar compartiendo y bueno, y poder enseñar esto del silencio y la meditación también van de la mano y la gente le tiene tanto miedo, ¿no? A este silencio. O sea, ¿de dónde viene? ¿A vos cuál es la pregunta que más te hacen con este miedo a estar en este silencio, en este espacio? De las cosas, el primer paso es no veo nada. Es Mm. tan gracioso eso, decir, ¿cómo que no ves nada?
esta sensación que incluso debería haber es que yo tengo que estar en tal sitio, tengo que estar viendo, tengo que estar entendiéndome, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ver algo si tienes 38 años con los ojos cerrados? Entonces, eh, el primero, el no veo nada, es ¿y qué estás buscando? Y al final creo, María Laura, que la pregunta es todo, como todos los miedos que traen al proceso de cómo entrar al silencio, es que tenemos mucho miedo de vernos, de reconocernos, ¿no? de, de, de ver la verdad de quién somos con los costos que eso tenga. Y esa es la resistencia más grande que tiene el silencio, porque nos hemos llenado de ruido y de personas y de cosas para no tener que mirar y reconocer quién somos. Y, y entonces allí viene la segunda parte de, uy, ¿quién soy? ¿Cómo que, o sea, cuando no soy la mamá de, o la esposa de, o esta persona que trabaja aquí, quito todas esas etiquetas, ¿quién soy? Y esa es la pregunta a la que nos aterriza el silencio. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando, nadie me está usando de referencia de otra cosa? ¿Quién soy cuando estoy conmigo? Y esa pregunta es lo que genera la adversidad al silencio, ¿no? De esos los espacios en los que las personas quieren llenar de otro montón de cosas, porque tenemos miedo de no saber quiénes somos. Y creo que eso es como el vacío más existencial que hay, el saber quién es Tom Cruise y saber su vida, y saber quién es mi vecino, y saber quién es María Laura, pero no saber quién soy yo. Entonces, el llamado para mí en tema de la terapia del silencio es que si vas a entrar aquí, tienes que entrar a la convicción de que has tenido miedo de reconocerte, de saber quién eres, y que no te voy a dejar ir hasta que lo hayas reconocido, hasta que no hayas sabido responder la pregunta de quién soy, sin usar referencia a una carrera, una nacionalidad, una labor social, porque al final lo que somos como madres o como esposas o como hijas, estamos sirviendo socialmente a una estructura. Cuando esas cosas se apagan, y por eso es que sitios como India, en el que te diluyes en multitudes y nadie sabe quién eres, es donde uno se consigue de frente y dice, no, cuando nadie sabe quién soy, ¿quién soy? Y ese es para mí la resistencia que tenemos a estar solos, a estar en silencio, a reconocer que no hemos pasado una vida usando referencias externas para definirnos. Y salir de desbancar y soltar esa esclavitud y finalmente poder descubrir quiénes somos. Creo eso es para mí la iluminación. Descubrir quién soy y quién vine a ser. Ya después de eso, nada de lo de afuera tiene ningún valor más grande que eso. Ahí es cuando yo siento que he llegado a casa, cuando ya sé quién soy y qué he venido a ser. Definitivamente, qué lindo como lo dijiste. Me parece sumamente poderoso, imagínate, sumamente poderoso que una persona le diga, bueno, no te voy a dejar salir de acá hasta que no sepas quién soy. Sí, Hasta que no me puedas decir parece, quién eres, te sin aplaudo, te aplaudo. no te dejo ir. Me encanta porque es, sí, empoderamiento a full y realmente tenemos que estar así, realmente hay que sacudir un poco a veces, hay que generar, como digo, esa fricción para esa incomodidad porque es la única forma de que nazca algo, ¿no? Es así, no queda otra. Tal cual el diamante, o sea, hay que generar Sí, fricción de soltar lo que tenemos afuera, esa carcasa que no sirve para nada, que está allí protegiendo el tesoro que tenemos adentro, que somos nosotros mismos, ¿no? Y del que hemos estado ocultando la potencialidad de quién somos por sentir que afuera no cabe. Entonces, en esa fricción en la que te rozas con, en esa incomodidad en la que finalmente sueltas todo eso que no te pertenecía para descubrir quién eres, ¿no? sí. Y todo, y la cantidad de miedo, si te pones a pensar en miedo, o sea, no me acuerdo qué poeta dijo, pensé toda mi vida, más de 80-90% de mis pensamientos fueron negativos, de los cuales los 80-90% fueron irreales. Porque literalmente es una ficción todo lo que crea la mente. Entonces, si te pones a escribir en ese papel todos esos miedos y realmente los colocas en esos renglones y hasta los hablas en diminutivo para achicarlos lo más posible, como para que ese monstruo que la mente desproporciona esté en ese rengloncito, decir, bueno, ves, ahí ya te tengo, ya te vi, ya te ¿Qué tal? tengo. ¿Mm?
Sí, 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 así ya reconozco ese miedo, ya sé quién Ya te es. reconozco, ya sé quién eres, y ahí está el 1, 2, 3, 4, todos los miedos, el miedo a, no sé, el miedo a que no me vaya bien en mi carrera, miedo a no saber elegir bien mi carrera, miedo a no casarme, miedo a no tener mi pareja, miedo a tener un hijo, miedo a, no sé, todos los que tengas. Y al final de cuentas decir, ¿y qué pasa si no ocurre esto, esto, esto y esto? ¿Qué pasa? ¿No? Es como preguntarte eso también, es como llegar hasta ahí y ver que no hay un abismo, que creías que había un abismo. Ajá, ajá, qué lindo. Y en ese, los miedos al final están llenos de, siempre lo hago referencia como el black hole, como los hoyos negros, Claro. que están ahí chupándote la vida. Ellos no saben nada, sino la energía que está ahí, chuparte cualquier iniciativa que tengas por alguna manera protegerte de lo que de alguna manera creíste que era riesgoso, ¿no? Eh, Fíjate que en India, cuando yo estuve allá, yo estuve inmersa en este monasterio y el tema con el que estuvimos trabajando todos esos días era la vacuidad, que es eso, es el estudio del vacío, pero no del vacío en el que yo siento que, que me pierdo, sino el vacío en el que reconozco quién soy, cuando descanso de todas las referencias externas. Y al final es el mismo vacío, simplemente que lo usamos de diferente manera. Una es en el reconocimiento y en la otra es en el perderme, en sentir que los miedos me jalan. Cuando puedes decir esto que tú dices, reconocer que los miedos no existen, el vacío que te queda es de reconocimiento de ti, porque ya saliste de aquello que era falso, que estaba hecho por la mente, y te queda como la amplitud de un vacío del ser, pero del ser que está esperando un espacio para alguna manera manifestarse afuera, ¿no? Si es que cuando Entonces, me estabas diciendo eso y enseguida se me vino como a la mente, mi papá es artista, ¿no? Es gráfico y enseguida se me vinieron todos los colores y me acordé las paletas de colores y me imaginaba el negro, viste que el negro es la combinación de todos los colores. Entonces ajá, me imaginé todas estas capas de colores saliendo y que lo que queda es el blanco, ¿no? el vacío, Entonces dije, vacío. wow, que de golpe se me vino eso, nunca se me había ocurrido esa metáfora para explicarlo, pero mientras vos lo decías se me iba ocurriendo, lo veía eso. Qué bello, qué lindo, es así. En la vacuidad donde todo es posible, ¿no? Eh, y ahí es donde entonces se da la potencialidad y se da la manifestación, porque cuando pues se me acaban mis hoyos negros, pues lo que queda es eso que dices tú, es como todos los colores son factibles, ¿no? Todos son posibles y tal el white canvas. Por eso es que muchas de las prácticas de silencio empiezan con imagina una pantalla blanca, porque es que es en esa vacuidad donde todo tiene posibilidad de ser. Y eso refleja el ser que somos. Y por eso es que entonces a veces en una familia hay hijos que son súper limitados y tal, y hay otros que son unos artistas y no tiene que ver ni siquiera con el entorno, tiene que ver con cómo tú manejas la potencialidad en ti y qué creencias has hecho tuyas y qué creencias has dejado ir. Entonces somos la cantidad de hoyos negros que permitimos y el espacio de vacuidad que asumimos. Qué importante buscar ese propósito y conectarse con ese, quizás propósito es como muy grande, ¿no? Para la gente que se angustia de solo pensar el propósito, pero de alguna forma como la brújula, ¿no? Decir, bueno, esto me hace feliz, es como cuando te enamoras, ¿no? Esto te hace sentir este amor verdadero, ¿no? El enamoramiento. Este amor verdadero que te hace sentir tranquilo, este amor que cuando, no sé, hay un amanecer, decís, ay, qué lindo el amanecer, ay, qué lindo los pajaritos, ay, que te gusta la naturaleza, no sé, que me gustan las nubes. Es estar en ese estado de agradecimiento por la De naturaleza, por las felicidad. cosas, ¿no? Y creo que eso es lindo, cuando empezás a darte cuenta de que disfrutando esas pequeñas cosas es donde te encontrás en el presente y encontrás la felicidad, son esas pequeñas cosas, no esta ideología de toda esta idea de cómo voy a ser feliz, cómo voy a llegar a esto, ¿no? Estos polaridades que buscamos, ¿no? Que aprendimos a estar acá en estos polos extremos que nos quitan de encontrarnos. Pero bueno, así es como sabemos de los opuestos, ¿no? Así vamos experimentando la vida. De esta forma vamos sintiéndolo, viviéndolo y encontrando que vibra con nosotros y que no. Pues hay gente que se junta y hay gente que no, y aunque no se va a expresar qué es energía, simplemente le hago siempre esa misma metáfora o ejemplo. O sea, si estás en una sala, hay gente que te sientes rechazada, hay gente que quieres ir a esa mesa y juntarte y hablar toda la noche. Y esto es lo mismo, hay como una vibración que te junta o no, es como un magnetismo que hay.
no lo puedes explicar de otra forma, pero sucede en el cuerpo, en las células, en la mente, en todos lados. Claro, claro, claro. Qué lindo eso. Me hiciste pensar un montón en cuando dijiste lo del propósito y el magnetismo y todo eso. eh, Todas esas cosas a mí se me unen y digo, bueno, si he pasado la vida buscando un propósito, qué mejor propósito que descubrir quién soy. Y entonces cuando estamos en esa búsqueda, lo único que nos lleva a descubrir quién somos es eso, como ese magnetismo de parece que es por aquí. Y hay cosas que te llaman y te llaman simplemente porque allí vas a recuperar pedacitos de ti. Y te llaman personas que están allí para mostrarte cosas tuyas que habías olvidado y para mostrarte que miedos tuyos son de mentira y en verdad sí hay posibilidad en esta potencialidad de las cosas. Entonces, el propósito de la vida tiene que ser conseguirnos, no puede haber otro, no tiene que ser famoso, el propósito de una vida es conseguirse a través de entonces las herramientas que nos ofrecen, que nos habla cada uno de nosotros desde eso, de la energía, de la conexión que está allí como guiándonos, ¿no? Pero solamente puedo sentir que eso es cierto cuando estamos conectados con el ser y dejamos descansar el ego, ¿no? Y en esa curiosidad de descubrir quién soy, entonces es cuando entendemos a qué hemos venido. Y es muy lindo pensar en que todos estos temas al final nos llevan al centro del reconocimiento. Sí, todos estos fractales. Y me encanta, sí, totalmente. Es como un niño, ¿no? Que tenemos que tener esos ojos de niño, ese espíritu, ese corazón, esa parte aventurera de arriesgarnos y de mirar, porque de eso se trata. Necesitamos ser un poquitito más valientes. Por eso hay que fortalecer el espíritu, fortalecer el cuerpo, cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es lo que te da ese empoderamiento, esa fuerza interior para que pueda cuidar esa alma, ¿sí? Ese espacio, esa energía, ¿no? Que lo sostiene. Si no, también ahí habría una incoherencia. Entonces hay que empezar a tratar de alinearnos en todas las faltas, como vos dijiste, o falencias o vacíos, no me acuerdo la palabra que usaste, vacíos, dijiste, o falencias, no, dijiste otra palabra, no me acuerdo la cual ¿La fue. sombra será? Algo de vacíos. La Pero dualidad. me pareció muy interesante eso, porque es algo que qué increíble como siempre estamos de esa programación enfocándonos en la falta o en lo que el otro tiene, y en lo que el otro tiene con respecto a lo que no tenemos. Otra vez la polaridad, ¿no? Pero siempre está en esa exageración y buscar ser como, parecernos a, y en eso etiquetarnos estamos literalmente poniéndonos a nosotros, que somos gigantescos, en una cajita chiquitita, ¿no? Y tendríamos que ser al revés, poner esos pensamientos, justo ahí voy a poner una publicación después que puse realmente poner los pensamientos estos en esa cajita, poner los pensamientos en cuarentena, literalmente. Qué bello. Así, tum, Encerrados en el cuarto más pequeñito que puede ahí, ser, como en un apartamento en Nueva York, así, exacto. Y chiquitito. ahí, como dijiste vos, de acá no te vas hasta que no te conoces, Ah, de aquí no te vas hasta que no sepas quién eres. hasta que no sepas quién eres. Me encantó. Esa va a ser la frase tuya. Ahora, Me muchas encanta. muchas gracias por tenerme, por darme este espacio y por una conversación tan nutrida, tan fluida y sentir que hablamos el mismo idioma. Realmente es como, viste, vine esta amplitud a tener una conversación así de plena contigo. Sí, me encantó. Muchísimas gracias. La verdad que estaba feliz por poder coincidir. Sentía que iba a ser una súper buena charla y me encanta. A mí también me nutre muchísimo y me encanta poder estar horas hablando de estos temas. Me apasionan y bueno, y eso se ve. Por eso quería, como te dije, hablar de lo que nos apasiona a las dos porque se transmite a toda la gente para que a alguien, aunque sea que una persona le haga clic, voy a estar Exacto. feliz. Ya Que pongan ganamos, algún corazoncito y me digan, yo. ya Me voy ganamos. a conocer. Ay, sí, sí, excelente. Muchas gracias por tenerme. Aquí veo un montón de gente escribiendo cosas lindas. A Sí, todas las todas. personas que están allí, que vienen de mi cuenta, las traigo para acá para que se queden contigo también, porque es en estas conversaciones donde nos damos cuenta de que no estamos solos en la búsqueda, de que tenemos un montón de aliados en el camino, ¿no? Claro que sí, me encanta. Y muchísimas gracias por compartir todos los conocimientos. Nos quedaron un montón de joyas Gracias. ahí de lo que nos enseñaste hoy para realmente reflexionar y que las anoten y las reflexionen y empiecen a practicarlas, porque no hay nada más importante que no queden las cosas escritas
o que se vayan, se las lleve el viento, sino que realmente jalarlas, masticarlas y hacerlas cuerpo, realmente, empezar a practicar, tomar acción. Si no tomas acción, nada se va a concretar, No ¿no? sirvió de nada. Exacto. Así que a ponerse las pilas. Gracias, María Laura. Qué Un linda. beso, sí, un beso muy grande, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto, ¿sí? Nos vemos pronto. Feliz fin de semana. Un beso a todos los que nos acompañaron. Igualmente, un beso para todos. Muchas Bueno, gracias. chao. Bye a Chao, ti. chao. Chao. Bye.